La voz de Dios. Hola, Dios les bendiga. Saludos a todos los que escuchan este video o audio. Eh, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. En el libro de Juan 16:12, capítulo 16, versículo 12 al 13, el Consolador, el Espíritu de verdad, como le llama el Señor Jesucristo, Él nos guía para que hagamos las cosas que agradan a Dios, y por medio de Él Dios nos habla y llegamos a tener una comunión, una relación personal directa con el Padre. En ese capítulo el Señor Jesús nos hablaba de que Él todavía tenía muchas cosas por decirnos o por decirle a los apóstoles, a los discípulos, pero no era tiempo todavía de que lo supieran. Entonces Él lo revelaría más tarde a través de su Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 16, en el versículo 12, Él nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guía para que siempre hagamos las cosas que son de agrado para Dios y llegamos a tener esa comunión, esa relación personal directa con el Padre. Nos ayuda en nuestras debilidades y de pedir como conviene. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 nos dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También nos dice que los que nos dejamos o los que se dejan guiar por el Espíritu son verdaderos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 14 dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aún aquellas personas que no han recibido al Señor Jesucristo en sus vidas, aquellas personas que no han sido salvas, aún esas personas el Espíritu Santo se manifiesta o revela ciertas cosas que pudieran estar viniendo a su vida para alertarles de peligros o de situaciones difíciles que vienen a sus vidas. El Espíritu Santo les habla a través, la persona siente un presentimiento o algo que está percibiendo, pero como no conoce de Dios, pues lo mira como un presentimiento, como algo que está sintiendo ella, que siente que puede suceder. Entonces, el Espíritu Santo a veces se manifiesta también en personas o habla a personas que no han sido salvas, porque aunque el Espíritu Santo les puede hablar a personas que no sean salvas, tiene una relación más directa con los que han sido salvos, a los que han recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es en aquellos donde el Espíritu Santo puede obrar o puede manifestarse de una manera más clara, de una manera más notable, porque estas personas que han sido salvas han recibido un sello, que el Espíritu Santo viene siendo ese sello que los sella como hijos de Dios, como podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 1 versículo 13, donde dice la palabra de Dios: es en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eh, los hijos de Dios, los que han sido sellados con el Espíritu Santo, los que han recibido primeramente al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, este, como dice también en el libro de Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 8 versículo 16, donde dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
También en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así todos los que llegan a pertenecer a ese rebaño de Dios, escuchen de una manera más palpable su voz, como nos dice también en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, donde dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí vemos claramente cómo los hijos de Dios son los que tienen esa eh, sensibilidad de escucharle, esa sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo, ya que pues, el Espíritu Santo dentro de ellos, está dentro de ellos y pueden ellos escucharle aún más, más palpable, más de una forma más fácil para escuchar su voz. Pero si tú no la has recibido todavía, si tú no estás dentro de la familia de Dios, no has recibido al Señor Jesucristo en tu vida, eh, quizás Dios te está hablando, Dios está hablando a tu corazón, pero tú no le has escuchado, o quizás le has escuchado, pero no quieres hacer caso a esa voz, sí, porque eh, Él quizás te está diciendo: ven a mí. El Señor está tocando a tu puerta, sí, a la puerta de tu corazón, como lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Él está siempre hablando, tocando a esa puerta, esperando que tú le abras. En el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, nos dice la palabra también: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Espíritu Santo está hablándote, Dios a través de su Santo Espíritu te está llamando porque quiere venir a tu vida, Él quiere que tú le recibas, porque Él te ama. Él envió a su Hijo a morir en esa cruz para tener para tener esa comunicación contigo, para tener eh, pues tú tengas acceso a Él, que tú le conozcas, que tú puedas creer en Él y servirle. Quizás le estás escuchando en esta ocasión a través de mí. Cristo te ama y Él quiere morar en tu vida. Y en lo personal, yo te puedo platicar que yo escucho su voz, no audible, pero lo siento. Siento esa voz que habla a mi espíritu, y mi espíritu me lo hace sentir, ¿va? Este, a diario lo escucho, ¿va? Cuando Él me está hablando en cosas que pueden ser de mínima importancia. Dios nos advierte a veces de peligros o de cosas que de alguna manera podría afectarme, o a veces solo para revelarme cosas que Él quiere que conozca, darme a veces sabiduría en temas que yo llego a tener dudas y me hago preguntas, incluso le pregunto a Él qué significan esta cosa, esto o aquello o lo otro. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da una revelación, o nos da la solución, o a las preguntas o a las dudas que tenemos en nuestra vida. Y de esta manera es como Él nos guía para que hagamos las cosas a veces de la mejor manera, como nos debe convenir hacerlas. Este es una experiencia de lo más hermosa, que te hace querer cada día más y más, querer más saber de Él y conocer más de Él.
en el video anterior yo hablaba de cómo Dios nos habla a través de los sueños. A veces son sueños muy específicos en los que Dios te pone un sueño donde te da ese sueño donde tú puedes ver claramente lo que va a suceder o lo que Dios quiere que tú hagas o las cosas que Él quiere revelarte y tú lo sueñas y lo ves tal y como debes de entenderlo. Pero a veces esos sueños son muy complicados, a veces el Señor habla en parábolas, este, el Señor habla en sueños muy eh, difíciles de entender que hay que descifrar o a veces hay que pedirle que Él nos lo revele a través de su Espíritu Santo. Pero cuando, cuando nos habla de la manera como yo te decía, a nuestro subconsciente, nos habla nuestro espíritu, pareciera que escuchamos su voz porque emana o fluye de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, ¿sí? Con una voz suave. Por eso hay que estar muy atentos para poder escucharle. A veces por el mover de las ocupaciones, ¿sí? Del constante diario vivir, del estrés que nos provoca el trabajo, el cuidar de los hijos, los niños, hacer compras, eh, quehaceres en el hogar. Nos es difícil escuchar o poner atención a esa voz que nos habla o que quiere comunicarse con nosotros. Pero eso no significa que Él no nos hable. Dios siempre está a través de su Espíritu Santo, esperando que le des un tiempo para escucharlo. Eh, Hay testimonios de personas que les han hablado audiblemente, que Dios le ha hablado audiblemente, pero son solamente unos pocos, un porcentaje muy bajo de personas que le que han escuchado una voz, ¿sí? La voz de Dios que les ha dicho algunas cosas. Yo quiero testificarte un testimonio, ¿verdad? Que es algo que real que pasó en mi familia y pasó con mi mamá. En un tiempo en que Dios quería que mi mamá entrara en ayuno y mi mamá pues no quería, no es que no quisiera ayunar, sino que lo dejaba para después, ya que pues se encontraba un poco mal de salud. este entonces lo estaba así pues dejando pasar. Entonces en un día ella escuchó una voz audible que le dijo ayuna. Mi madre se quedó pues pensando en eso que escuchó y decidió obedecer, decidió ayunar. Cuando ella decide ayunar, esos malestares, esos síntomas que le estaban afectando en su salud desaparecieron. Cuando ella obedeció a esa voz eh, de Dios, desaparecieron todos sus malestares físicos. Y de alguna manera a veces Dios pone esos malestares o a veces te habla cuando tú no quieres escuchar la voz de su Santo Espíritu. este Dios te habla por otras maneras para que tú puedas mover tu atención a Dios, porque a veces tú estás ocupado o ocupada en otras cosas y a veces Dios te pone ahí un malestar, una enfermedad para que tú en ese sufrimiento tú puedas voltear a ver a Dios, porque a veces Dios quiere hablarte pero tú no pones esa atención, entonces tiene que hablarte de una manera que tú puedas voltear a verlo, a escucharlo, para que puedas, y a veces si tú no, ni aún así puedes poner tu atención en él, pues a veces Dios puede hablarte con una voz audible, ¿verdad? Eso depende de esa relación que tú tengas con él o depende de muchas cosas. Este, yo también puedo testificar de mi parte como Dios me habló cuando en una ocasión que yo tuve, ya hace muchos años de esto, yo tuve un accidente
Y cuando yo iba en ese vehículo, ¿verdad? Para un viaje que teníamos, que estábamos realizando con mi familia, eh, Dios me habló y me dijo con una voz, sí, muy fuerte, pero no una voz audible, sino que fue una voz que yo la percibí como casi audible porque me resonaba mi interior, sí, esa voz resonaba en mi interior y me decía que me bajara de ese vehículo, que yo no fuera, que yo no fuese a ese lugar donde íbamos a ir. Yo hice caso omiso, yo no obedecí, este, y pues como te dijera, el resultado de no haber yo pues acatado esa palabra o eso que me estaba diciendo el Espíritu Santo, me estaba advirtiendo, pues tuve un accidente y en el cual yo fui el que recibió la mayor afectación, ya que pues casi perdía una oreja, sí, una de mis orejas y sufrí un golpe muy fuerte en mi cabeza. Perdí mucha sangre, quizás pude haber hasta muerto ahí, pero gracias a Dios que me dio de su protección, aun cuando yo no obedecí a su voz. Este, y por eso te digo y te animo para que tú busques de las cosas de Dios, sí, y que puedas dejarte guiar por él. Mucha gente a veces se enoja con Dios porque vienen problemas, situaciones, accidentes, pérdidas humanas, eh, y se molestan con Dios porque dicen que cómo Dios permitió eso. A veces Dios te está hablando, nos está hablando, pero la culpa no es de Dios, sino que a veces nosotros no ponemos atención, ¿sí? A escucharlo, porque le ponemos prioridad o le ponemos más énfasis o más eh, preferencia a las cosas que nos del mundo. Por ejemplo, a veces nos enfocamos mucho tanto demasiado en el trabajo, demasiado en ganar dinero, demasiado en obtener cosas, y dejamos lo espiritual a un lado, cuando lo espiritual es lo básico, es lo primordial, es lo primero, es lo que tú debes de buscar o debes de poner atención, porque ahí es donde Dios te está hablando, Dios te está comunicando cosas tanto para bien como para mal, para que tú lo sepas, para que tú sepas eh, este pues evadir algunos quizás peligros o situaciones que pudieran venir a ti. A veces Dios te habla, si tú eres sensible a su voz, al Espíritu Santo y tu familia no. Dios te puede dar palabra para tu familia, Dios te puede dar una advertencia para algún familiar, para que tú le hables, para que tú le digas, quizás Dios te puede decir a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, no sé, a algún familiar, te puede decir, no, le puede suceder esto en ese viaje y tú dile que no vaya, tú puedes sentir ese sentir, esa voz y tú puedes advertirle o incluso tú lo que puedes hacer es orar para que Dios proteja a tu familia. Sí, a veces Dios te habla y te dice para que tú intercedas en oración. Si tú no puedes impedir eso que va a pasar, ese viaje o algo que va a suceder, que tienen que hacer realizar tu familia, algún integrante de tu familia, tú puedes orar y de esa manera tú intercedes y Dios puede obrar, ¿sí? Protegiendo a esas personas. Pero lo más conveniente sería que pues que todos escucháramos su voz, que todos nos rindiéramos a Él y le obedeciéramos, ¿sí? Le recibiéramos como nuestro único Señor y Salvador, para que Él sea nuestro Dios y Él nos cuide y Él nos guíe. Entonces yo te animo, ¿sí? Yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que tú le recibas como tu único Señor y Salvador, que tú le recibas como tu único Señor y Salvador para que tengas una comunión con Él a través de su Espíritu Santo y le puedas escuchar y te dejes guiar por Él.
Quiero orar. Quiero orar para pedirle a Dios que se manifieste en tu vida. Si ya le recibiste como tu Señor y Salvador, para que, para que Él te hable y para que Él quite todo estorbo, sí, que te impida escucharle. A veces el enemigo pone cosas para que te estorben, para que tú no, para que te impidan escuchar a Dios, para que te impidan escuchar la voz del Espíritu Santo que te habla. El enemigo interfiere a veces en muchas ocasiones para que tú no le escuches. Y, y si tú no le has aceptado todavía como tu único Señor y Salvador, yo quiero orar también para que tú lo recibas, para que tú lo recibas y pertenezcas a ese rebaño y puedas escuchar su voz, como lo dice su palabra, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia para pedirte que vengas a mi vida, entre en mi corazón, te recibo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por morir en esa cruz por mí. Envía tu Espíritu Santo que me selle como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, pido por tus hijos que se encuentran escuchando, que te manifiestes en sus vidas de una forma poderosa, que tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas y les guíes, les hables y les muestres tu amor. Reprende, Señor, quita todo estorbo, todo bloqueo que el enemigo y sus demonios estén poniendo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Autorizo al Espíritu Santo desde hoy en adelante para que me hable y me revele tu verdad, tu amor. Háblame, Espíritu Santo, quiero escucharte, anhelo escuchar tu dulce voz. Guíame a toda verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Y bueno, espero que te haya gustado esta prédica, este tema. Y te animo para que vengas a Él y vengas y te dejes guiar por su voz, por su palabra. Y te animo para que puedas dejarte guiar por Él, ¿va? Y no tengas problemas. Los problemas siempre van a estar, pero siempre recuerda que Él prometió estar con nosotros. Sí, el Señor Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Deseo que Dios te bendiga bastante y te pido que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga.